días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Norma González. Bienvenidos a su podcast Mujeres en Espiral. En este día tenemos un súper invitado, una persona que ya ha estado con nosotros en conferencias de la celebración del día de la 8M. Estamos muy agradecidas y muy orgullosas de que haya aceptado la invitación. Y bueno, pues bienvenido. Tenemos aquí al maestro José Ernesto Ramírez Reyes. Para mí es un gusto y es un placer volver a tenerlo, volver a verlo. Y bueno, él nos va a estar hablando sobre lo que es el cambio de la reforma judicial. Nos va a estar hablando también de la perspectiva de género. Y bueno, nos va a estar hablando de diferentes cosas que nos van a ayudar a las mujeres en lo que viene en la nueva reforma. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, pues ante todo, pues volverme a presentar. Mi nombre es José Ernesto Ramírez Reyes. Tengo 15 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente soy secretario en funciones de magistrado. Tengo una especialidad en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater, y tengo una maestría en Fiscal por la Universidad La Salle Campus León. Mis conocimientos, todo mi campo laboral va enfocado a los derechos humanos, como comentas, y principalmente a la protección de las mujeres. Pues de antemano agradezco a la Asociación Nueva Luna AC por esta invitación y conmino para que no sea la primera ni la última. Yo pienso que estos espacios son necesarios porque entre una de nuestras funciones de los jueces federales es precisamente también educar, apoyar, compartirle un poquito de nuestros conocimientos para que en realidad se lleven a la práctica. Yo me he topado muchas veces que no es que las personas no quieran acudir a las demandas, a las instancias judiciales, al amparo, sino precisamente hay mucho desconocimiento. Sí. Entonces, yo estoy muy contento que me hayan invitado para compartirles un poquito de mis conocimientos y para que ustedes vean que sí existen derechos humanos y se pueden proteger. Muchas gracias. No, muchas gracias, bienvenido y bueno, pues esperamos que toda la audiencia pueda aprender muchísimo más porque luego precisamente platicamos ahorita la terminología, bueno, a la mayoría de la gente se le complica un poco entender los términos jurídicos, y bueno, empiezan a ver algo de tema jurídico y dicen, ay, no lo entiendo, bye. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más, lo más ameno y lo más fácil de entender y todo. Y bueno, platíquenos un poquito de la reforma, porque ya sabemos que hay votaciones, ya sabemos que es el 1 de junio, que va a haber cambio de jueces, de magistrados, y bueno, hay un movimiento grande en el área jurídica del país, pero platíquenos un poco qué cambios va a haber, qué situaciones se nos vienen, ¿verdad? Sobre todo en beneficio de las mujeres, que somos pues las que estamos también muy al pendiente de todas estas situaciones, porque hay mucha mujer que es líder también en su casa, en las empresas, en los diferentes trabajos. Entonces queríamos saber qué viene en esta reforma. Sí, mire, más que nada, para mí, para muchos de nosotros, esta es una revolución totalmente grande, un nuevo paradigma, nos cambia el concepto de hacer justicia. Yo le comento, yo tengo carrera judicial, como le comenté, tengo 15 años en el Poder Judicial de la Federación. Nuestra función estaba encaminada más que nada a capacitarnos constantemente y estudiar mucho, y nosotros resolvíamos prácticamente en 4 paredes. ¿Por qué hacíamos esta función? Le voy a platicar. Nosotros resolvíamos en 4 paredes, como se puede decir coloquialmente, porque nosotros tratábamos de que no existiera alguna injerencia externa de alguna persona, llámese partido político, llámese gobierno, llámese empresario. Entonces, para nosotros es muy importante la imparcialidad y objetividad. Por esa razón, nuestra función se concretaba únicamente a resolver con base en las constancias del expediente y tratábamos lo menos posible de que existieran factores externos que pudieran afectar nuestra decisión, factores subjetivos. Entonces, lamentablemente, esta forma de juzgar es la que generó todo yo considero desde mi punto de vista esta reforma, porque la sociedad, más que eso, está interesada en que haya un contacto directo entre el juzgador y las personas. ¿Por qué? Porque yo que he participado en este tipo de foros
y he acudido con gente, lo primero que me comentan la gente es, ¿quiénes son? Sí. ¿Cuál es su función? ¿Me interesa su función? ¿Me impacta? ¿Impacta en mis derechos humanos? A tal grado que yo te he de comentar que la gente piensa que soy el Ministerio Público, que soy la policía, que soy una autoridad administrativa. Sí. Es que hay mucho desconocimiento de las funciones que hay en los diferentes ámbitos jurídicos. Sí, y precisamente nosotros hacemos una función todavía más importante. Por eso yo le comento a la gente esta elección, tomen conciencia para que voten, les voy a decir por qué. Nosotros no vamos a ser designados como autoridades. Nosotros no somos autoridades del ámbito local, estatal. Nosotros somos las personas que vamos a garantizar y vamos a proteger sus derechos humanos en contra de los actos de esas autoridades. Nuestra función es todavía más importante. Porque nosotros somos los que vamos a velar en última instancia porque esas autoridades que ustedes eligieron democráticamente velen por sus derechos humanos. Yo por eso le comento a la gente, para mí esta elección es la elección más importante del siglo. ¿Por qué? Porque en esta elección ustedes van a designar a candidatos, a personas idóneas que van a proteger sus derechos humanos en última instancia. Entonces, yo considero que esta elección es positiva en ese punto. Va a haber algo, ahora sí, un acercamiento. Ya no únicamente vamos a resolver en oficinas encerrados. Sí, encerrados, porque, bueno, sí llegó a haber casos como, bueno, no sé si viste el podcast pasado de San Juana, ella comentaba que ella nunca vio a sus defensores, que ella nunca vio a nadie, o sea, nadie más que al juez, y eso de lejecitos, no pudo platicar con él, no tuvo un acercamiento, nada, y todo esto afectó para que su sentencia fuera negativa, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso, porque a veces uno no conoce, o sea, no conoce a la persona que está detrás y que es la que está llevando todo el proceso. Qué bueno que tocas el tema. Una de las circunstancias que generó que hubiera una reforma al Poder Judicial de la Federación es precisamente la falta de accesibilidad a la justicia. ¿A qué me refiero con esto? A que para que accedan a nosotros, los justiciables, las personas, las mujeres, y nos traten sus asuntos, existen una serie de trabas que yo considero innecesarias. Por ejemplo, ahí en donde yo me encuentro, son políticas aceptables del Consejo de la Judicatura porque hay que cuidar la seguridad de las personas, pero a mí se me hacen un poquito, desde mi perspectiva, mi opinión personal, exageradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando quieren acceder a mí a una audiencia, en primer lugar, tienes que ser parte. En segundo lugar, pasas por un filtro en la entrada, y mucha gente me dice, me revisan como si trajera una bomba, como si trajera algún arma. Entonces ya desde ahí yo veo que la gente entra ya de mala manera, ya dice, ¿por qué tanta revisión? Pasan un segundo filtro, entran en la entrada, pasan con el elemento de la policía y el elemento de la policía les hace firmar una lista y vuelven a pasar un sensor. Luego, una vez que pasan ese segundo filtro, suben al edificio y todavía en el edificio tienen que pasar por la secretaria particular. Lamentablemente, muchas secretarias particulares o algunos titulares, por cuestión de tiempo, por cuestión de alguna circunstancia, aún ya cuando llegan con la secretaria particular, no les permite el acceso, porque les dicen, estoy ocupado, tiene que agendarlo, tiene cita. Para mí, yo considero que esas trabas materiales no son benéficas para el acceso a la justicia. Yo soy de la idea de que tienen que haber puertas abiertas. De hecho, una de las propuestas que yo tengo como candidato es puertas abiertas a todos y a todo. ¿Qué significa, ¿qué significa puertas abiertas? Que esas trabas materiales se eliminen en la medida de lo posible, para que los justiciables, las personas como tú, tengan la oportunidad de acudir ante nosotros y contarme sus problemas. Yo te voy a decir algo. Yo he cambiado de criterios en mis sentencias con pláticas como esta, con charlas como esta. Con estos tipos de pláticas para mí me ayudan muchísimo, porque cuando ustedes o tú me cuentan un problema, yo veo todo el panorama completo, no únicamente lo que consta en el expediente. Ese panorama completo que ahorita lo vamos a tocar,
me hace a mí resolver con perspectiva de género. Sí, sí. Entonces, para mí es sumamente importante y relevante que me platiquen el asunto en forma personal. Y aparte que a mí como juzgador me ayuda, porque ya no únicamente voy a tener que estar leyendo las constancias. Sí, tienen que tener también su criterio. Exactamente, sino que cuando tú ya me platicas todo el asunto y lo entiendo en su contexto, yo puedo resolver de una forma más fácil. Me facilitas el trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, para mí el acceso a la justicia es indispensable. Sí, es que lamentablemente, bueno, a nosotros nos pasó una anécdota cuando estábamos haciendo el servicio. Nos tuvimos que llevar unos documentos a los juzgados de distrito, los que están acá por Lomas. Y se nos hizo fácil tomarnos una foto. No le tomamos foto a los funcionarios, no le tomamos foto a nada, fue una foto al edificio, o sea, ni siquiera salíamos nosotros, era nada más el edificio porque está muy bonito. Y llega un oficial y bueno, por favor, borre su foto, deme su celular y así. Y dijimos, es una foto de un edificio, o sea, no es otra cosa. Y nosotros pues estamos en la carrera también de litigantes y todo. Y llegó el oficial bien enojado y todo, y dije, pero era una foto. Y bueno, ya borramos la foto y hasta ahí llegó el asunto. Pero sí es una exageración, porque dices, o sea, no me estoy llevando nada, no me estoy llevando el edificio, o sea, no estoy haciendo una cosa que no, o sea, nada más es una foto, pero bueno, tienen sus normas, ¿verdad? Y bueno, nosotros dijimos, bueno, se respeta, pero se me hizo muy exagerada esa situación. En cuanto a una foto, ahora en cuanto a acceder con un funcionario, no, también, o sea, fue un relajo, regístrate aquí, te checan, como dices, y luego ya, no puedes ir a otro lado, tienes que pedir permiso hasta de ir a los baños para poder a tener un acceso ahí libre de andar ahí en esos juzgados. Está como muy hermético todo y como muy raro. Esa fue mi experiencia ahí en los juzgados y yo dije, ah, caray. Y yo incluso hasta así dije, o sea, es una exageración en una foto, pero dije, bueno, ya, no está tan fácil, no está tan fácil el acceso. La persona que nos atendió en ese tiempo, que nos recibió los documentos, sí fue muy amable, o sea, la verdad sí fue muy amable, nos explicó todo muy bien y todo, pero hasta ahí, o sea, hasta la ventanita y ya párale, o sea, ya no pudimos más ni nada, incluso para ir a los baños, me puedo ir al baño, o sea, fue muy, muy exagerado, y yo dije, ay, o sea, bueno, salimos de ahí con mal sabor de boca, la verdad, porque dije, está muy exagerado todo aquí. Precisamente ese es uno de los puntos positivos de la reforma judicial. A partir de esta reforma judicial va a existir un acercamiento con nosotros los juzgadores, tanto material como jurídico. Este acercamiento nos va a permitir ver los asuntos desde diversas perspectivas, ser más sensibles a la gente. Yo siempre he dicho que cuando yo resuelvo un expediente, y lo estoy viendo, yo te voy a decir qué es lo que yo hago mentalmente. Yo me pongo en el lugar de las personas. Por ejemplo, si se está en juego o está discutiendo el patrimonio de alguna persona, yo me pongo en los zapatos de la persona y digo, ¿qué haría yo o cómo me sentiría yo en esta situación? Entonces, esa sensibilidad social, esa empatía con la gente, pienso que se tiene que ir generando un poquito más para que haya un verdadero contacto con ustedes. Y no como tú dices, y toda la gente me ha dicho, es que son como reyes. No, hombre, para acceder a ustedes, híjole, ya ni el gobernador. Entonces, yo pienso que esa dinámica debe cambiar. Debe cambiar, te comento, en la medida de que ya debe de hacer ese intercambio. Con independencia de tener puertas abiertas que todos pueden acudir, dentro de mis propuestas, yo voy a tratar precisamente de acudir a este tipo de espacios, de acudir a las universidades, de acudir con los estudiantes, de acudir con la gente. Voy a tratar de salir para dos razones. La primera, tratarles de compartir mis conocimientos, para que ustedes tengan un entendimiento básico de nuestra función y puedan acudir ante nosotros. La segunda razón es para que yo empaparme de la realidad social, empaparme de sus problemas y genere todavía un poquito mayor impacto en mi sensibilidad para resolver. Entonces, como tú comentas, pienso que uno de los problemas principales en cuanto al Poder Judicial de la Federación es ese acceso. Hay que eliminar esas barreras, tanto físicas como jurídicas.
Hay Sí, que es ser que más es muy sensibles. difícil. Ay, disculpa que te Sí, interrumpa. sí, Sí, sí. es muy difícil esa situación. Y nos podías, bueno, no, yo conozco el sistema, el que está ahorita, donde sí hay nepotismo, donde sí hay compadrazgos, donde sí hay soy tu tío y te jalo para mi lado y todo eso. En este aspecto, en esta reforma, ¿tú crees que cambia algo esa situación? ¿Cómo se va a manejar eso? Todavía va a haber pues es mi sobrino, véngase, es mi primo, véngase, es mi esposa, véngase. O sea, ¿eso cómo lo van a manejar? O Sí. sea, va a estar, que por decir, los que lleguen los que lleguen al trabajo donde van a llegar a las magistraturas, a los juzgados, ellos tengan una que los chequen más en ese aspecto o van a tenerlo más libre, no sé cómo No, no, vayan no. a En ese manejar. aspecto sí precisamente considero o pienso que una de las razones por las cuales hubo ese cambio es precisamente ese punto. Ya el Consejo de la Judicatura lo ha combatido a través de acuerdos, Ujú, ya ha sancionado esas conductas, pero más que esas conductas o acuerdos, lo ideal es que ustedes elijan jueces honestos, ujú, jueces sinceros, que no se presten a ello. ujú, Yo siempre he dicho que el combate a la corrupción o el combate a las malas prácticas inicia por la persona. sí, Ustedes tienen que elegir jueces, aparte de idóneos, capaces, competentes, con experiencia judicial. ¿Qué significa experiencia judicial? Que tengan carrera judicial, que ujú, tengan todos estos conocimientos. Aparte de todo ello, y lo más importante para mí, honestos. honestos. La honestidad es el valor o el pilar fundamental en la justicia. Teniendo un juez honesto, de ahí parte todo, toda la estructura funciona correctamente. Ujú, Si hay un juez deshonesto, un magistrado deshonesto, esa estructura se rompe. ¿Por ujú, qué? Porque somos la última instancia. sí, Somos el último lugar al que acuden ustedes. Cuando tu patrimonio, tu tranquilidad, ujú, tu seguridad está en juego. sí, Ya han llegado conmigo personas llorando de sus asuntos, porque ujú, dicen, tengo 5, 6, 7 años litigando un asunto, usted es mi última instancia. sí, sí, sí. Entonces, en esa medida yo considero que lo más importante es que ustedes vean los perfiles de los candidatos y vean su currículum, que no tengan mala fama pública, que no tengan malas relaciones y con base en ello ustedes puedan decir esos perfiles idóneos. Ujú, La justicia se construye en casa, se construye con la persona. Si se tienen juzgadores, juzgadoras honestos, este sistema judicial va a avanzar muchísimo. Actualmente, yo sí tengo que decir, son honestos la gente del Consejo de la Judicatura. ujú. Son honestos, en su mayoría, todos son honestos. Yo no conozco una persona deshonesta en mi trabajo. Nos ujú, Si hay sus errores en cuanto a, como me comentas, del nepotismo, pero sí ha estado luchando y sí ha estado trabajando para suprimir esa circunstancia y ahora más que nada, ello ya va a ser decisión de ustedes. ¿Qué jueces van a elegir? Bueno, yo he escuchado muchos comentarios ay, yo no voy a votar porque a mí eso en qué me afecta o en qué me ayuda o en qué, porque la mayoría de la gente piensa, yo no voy a andar en eso. Entonces yo como que para qué voy a ir a votar. Tú ya lo estás explicando, ¿verdad? Porque finalmente son los derechos de cada persona, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, que ustedes van a defender, que ustedes van a estar al pendiente de eso. Yo te voy a decir por qué es tan relevante. ¿Por qué es tan relevante que la gente vote? Me da mucha tristeza que la gente tenga ese concepto. Ujú, ¿A mí qué me importa? ujú, Yo le voy a decir a la gente y te voy a decir a ti, te va a importar cuando cuando llegues a esa instancia, cuando una autoridad transgreda y viole tus derechos humanos, cuando esté en juego todo el patrimonio que adquiriste en tu vida, ujú. tu tranquilidad, tu salud, ahí es cuando tú vas a decir, ¿por qué no voté? Sí, sí, sí. Esa es la razón principal. Sí, es lo más importante, que nosotros aprendamos a elegir bien, porque en base a lo que elijamos, pues es lo que vamos a tener. Y dicen, hay un proverbio que dice que cada pueblo tiene el gobierno que quiere.
La verdad, nosotros pues ahorita no estamos tan bien, ¿verdad? El país, la sociedad y todo. Hay mucha corrupción, hay muchas cosas que se han venido de tiempo atrás. Pero pues ahorita estamos a tiempo de hacer bastantes cambios positivos. Yo la verdad sí estoy de acuerdo con la reforma. A mí me parece una situación muy buena, donde puede haber muchas cosas positivas para el país, para la legislación, para las leyes, para cambios en todo, cambios sobre todo en las injusticias de personas que están privadas de la libertad y que también necesitan, o sea, que los volteen a ver y bueno, en las mujeres sobre todo. ¿Nos podías platicar un poquito qué funciones tiene un juez, qué funciones tiene un magistrado para que la gente las pueda entender un poquito? Porque bueno, nosotros que estamos en esto, pues ya sabemos, todas estas son un ministerio público, la policía de investigación, o sea, todo, pero las personas que nos están observando esto, no tienen el conocimiento, la diferencia entre una y otra. ¿Nos podías hablar un Sí, poquito no, de eso? claro que sí. Mira, en primer lugar, se los voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Hay que hacer una división. Existen los jueces, los juzgadores, los juzgados, las salas de lo fuero común, del orden común. Por ejemplo, cuando una señora se va a divorciar, acude ante un juez de lo familiar. Sí. Cuando a alguna persona le firman un pagaré con motivo de una deuda y quiere hacer efectivo el cobro, aquí acude ante un juez mercantil del orden común. Entonces, los jueces del orden común, juzgados, su función principal es dirimir controversias, solucionar conflictos entre dos partes. Esa es su función. El Estado de San Luis Potosí provee recursos financieros, provee recursos técnicos, recursos humanos, con objeto de dotar justicia a la gente de San Luis Potosí. Por eso se llaman tribunales o juzgados del orden común. Cuando se resuelve un asunto en esos juzgados, hay otras instancias. Sí. Se llaman segunda instancia. ¿Qué significa? Que si uno no está de acuerdo con la decisión que se emita ante tu juez común, puede acudir ante las salas. Las salas están compuestas de 3 magistrados. Esos 3 magistrados verifican que la sentencia dictada por el juez sea o no correcta. Primero, el juez dicta su sentencia, se va ante la sala y la sala ¿qué dice? A ver, vamos a ver si no se cometieron violaciones en el procedimiento por parte de este juez. Vamos a observar y verificar que todo sea correcto. ¿Ok? Entonces, ahí le estoy hablando del orden común. Dicta la sentencia a la sala y ahí se acaba. Es un ejemplo. Sí. En materia penal es lo mismo. Sí. Hay juzgados especializados en materia penal y también están las salas que verifican esas sentencias. Me voy por partes. También existen los que se llaman tribunales unitarios agrarios. ¿Cuál es la función de un tribunal unitario agrario? Su función es resolver controversias, pero no entre particulares. Su función es resolver controversias entre personas con calidad de ejidatarios, de avecindados o de comuneros. Por ejemplo, si alguien vive en algún ejido, en alguna comunidad, y tiene alguna controversia con otro ejidatario, con motivo de sus parcelas, ahí se genera un conflicto, se genera un choque, ellos van ante la Procuraduría Agraria. Y si no se puede resolver el asunto, acuden directamente ante los tribunales unitarios agrarios. Los tribunales unitarios agrarios, su función es resolver asuntos en materia agraria. Sí, sí. Otro ejemplo distinto. Existe el Tribunal de lo Anterior Contencioso Administrativo del Estado, Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál es la función de ese tribunal? Ya hablamos de los conflictos entre particulares, entre los jueces ordinarios. Ya hablamos de los conflictos entre personas sujetos al régimen agrario, un tribunal especializado. También hay un tribunal especializado, el que les comento, que dirime. Él dirime todos los conflictos que se susciten entre particulares con autoridades. Ahí la parte actora puede ser un particular y la parte demandada es una autoridad. El TECA. El TECA. Por ejemplo, tú que acudes y tienes algún conflicto con Interapas, el órgano competente para resolverlo es el TECA. Entonces, ahí observamos que son distintos tribunales en sede ordinaria que resuelven conforme su competencia. Cada uno, se podría decir,
resuelve aspectos distintos de sujetos distintos que intervienen. Hasta ahí termina, yo les podría decir, la justicia en el estado de San Luis Potosí. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? Ahí termina en San Luis Potosí. Pero aún así puede haber arbitrariedades, puede haber conflicto de intereses, puede haber resoluciones no apegadas a la Constitución, y ahí es donde entramos nosotros. El Tribunal Colegiado de Circuito. Por ejemplo, yo estoy en el segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa. De esos tres juzgados, de esas tres materias que yo te comento, yo resuelvo a través de una figura que se llama amparo directo. ¿Cuál es mi función? Yo no resuelvo controversias entre partes. Mi función es verificar que se hayan respetado tus derechos humanos. ¿Cómo verifico que se hayan respetado tus derechos humanos? Yo verifico que la autoridad se haya ido por buen camino, que la autoridad haya resuelto con base en la ley, con base en la norma. Entonces, mi función en amparo directo es proteger tus derechos humanos contra lo que resuelven los jueces y magistrados del estado de San Luis Potosí. Esa es mi función. Por eso nuestra función es tan relevante, sí, tan importante, porque nosotros representamos a la Federación, al Estado de México como nación. Nosotros no somos un recurso más. Nosotros no somos una instancia más. Nosotros somos un medio extraordinario de defensa que protege los derechos humanos. Y como tal, tenemos que velar que se cumpla con la Constitución. Considero que es la labor más importante en materia de justicia. Eso es en amparo directo. Ahora voy a tratar de decirles de qué más conocemos en otra instancia. Hay jueces también federales que se llaman jueces de distrito. Esos jueces de distrito están en los juzgados de distrito. Los jueces de distrito conocen del juicio de amparo indirecto. ¿Qué es el juicio de amparo indirecto? Es un medio, igual como comento, extraordinario de defensa de derechos humanos que protegen tus derechos humanos ante la violación directa a la Constitución. Por ejemplo, existe un derecho humano que se llama el derecho a la petición. Ese derecho humano está contenido en el artículo 8º constitucional. ¿Cómo se hace efectivo ese derecho? Y para que me escuchen muy bien y ustedes lo pongan en práctica. Ese derecho se hace efectivo cuando tú acudes ante una autoridad administrativa a realizar un trámite. ¿Pero qué crees? La autoridad administrativa o no te recibe o no te hace caso en el trámite. Vas una vez, acudes 2 veces, acudes a la semana, tienes un mes y no te resuelve. Pues aquí hay un medio de defensa a través del cual tú, por medio de un juez de distrito, puedes obligar a esa autoridad a que te dé respuesta. ¿Cómo? El derecho de petición contenido en el artículo 4º de la Constitución señala o establece que a todo escrito que presente un particular ante una autoridad en forma escrita y respetuosa, debe de haber una respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Debe estar fundada. ¿Fundada qué significa? Acorde con la ley. Motivada, explicarte las razones de la respuesta y más allá. Tiene que ser congruente con lo que solicites. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, con una autoridad a hacer un trámite, no sé, de alguna dependencia, un trámite que tú necesites, acudes una vez, no te recibe la señorita, acudes 2 veces, no te dicen cuáles son los documentos, agarras un escrito y solicitas. Solicito atentamente a tal dependencia que, por ejemplo, me expida una constancia, supongamos una constancia, no sé, de nacimiento o algún documento para continuar con mi trámite. Entonces, lo solicitas en forma escrita, la diriges, proporcionas un domicilio, igual un correo electrónico también, lo presentas ante esa persona que te da largas, le dices, por favor, aquí le estoy solicitando por escrito mis peticiones. Ahí que se requiere, únicamente se requiere que la persona te lo firme, te lo firme y te ponga el sellito. Con esa firma y ese sellito es con el cual tú puedes acudir al juicio de amparo indirecto a ejercer tu derecho de petición. ¿Por qué?
porque esa autoridad, conforme a su marco normativo, tiene un plazo legal para resolver. Si no resuelve en ese plazo legal, ya está incurriendo en una omisión. Entonces, ese escrito, tú lo tomas, tú vas ante un juez de distrito y le presentas un amparo y dices: con fundamento en el artículo 8º de la Constitución y en ejercicio de mi derecho humano de petición, acudo ante ti, juez de distrito, a que obligues a la autoridad a que me dé respuesta en forma fundada, motivada y congruente a mi solicitud. Mira, entonces, qué bueno que tocaste ese tema porque, bueno, hay un caso ahorita ya en la colonia Simón Díaz de una alcantarilla que se rompió, entonces está saliendo las aguas negras y todo. Eso tiene desde noviembre. Ya fuimos, ya Interapas, ya alcantarillado, ya municipio, ya un chorro de lugares y no dan una respuesta. Entonces esto entraría bastante en lo que estás diciendo. Exactamente. Ahí les va un tip. Híjole, no debo decir esto, pero bueno. Si no te lo quiere recibir, hay dos formas. Ante notario, va un notario y certifica que no te reciben el documento, y hay otra forma. Acudes a Correos de México, correo oficial, y mandas a través del Correo Oficial de México ese escrito, con objeto de que existe una constancia, y tú señalas y alegas bajo protesta de decir verdad que no te quiere recibir el escrito. En ese caso, ¿qué pueden hacer en el caso que me comentas? Ahí la unión de colonos o las personas que viven ahí tienen que hacer el escrito, firmarlo a través de su representante, y ahí precisamente tienen que señalar todas las circunstancias históricas que me has comentado, respecto de las cuales no les han dado ese servicio de saneamiento y está impactando tu derecho de salud. Ese se presenta, se hace el escrito, se presenta precisamente ante la autoridad competente, te la firma con el sello y ante eso él tiene que dar una respuesta. Puede decir sí, puede decir no. Si dice no, ahí está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Acudes e impugnas esa respuesta. Ya la impugnas y dices: es que me está diciendo que no. Y la ley, el reglamento respectivo dice que sí me tienen que otorgar el derecho. Entonces, es un ejemplo muy claro del cual se puede solicitar. De ese tema que me comentas, habría que ver las particularidades, pero también podría estar en juego el derecho humano a la salud adecuada. Sí, porque, bueno, muchas mujeres, que la mayoría que está en contacto con eso, pues son mujeres porque hay amas de casa que llevan a los niños a la escuela, que regresan, que están a cargo de los niños. Hay una tienda así enfrente de donde está esa situación y pues la gente pasa, o sea, el olor, y ahorita con el calor, pues es un foco de infección también, aparte de que pues salen animalitos y así, entonces sí, está crítico el asunto. También existe un derecho humano que se llama derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud. También existe la posibilidad a través del juicio de amparo de acudir ante un juez de distrito y solicitar precisamente el respeto de esos derechos humanos. Cuando hay en juego un derecho humano de primer nivel, en el cual se impacta la salud, la vida o la integridad personal, nosotros como juzgadores estamos obligados a conceder la suspensión de plano o en su defecto la suspensión provisional. ¿Qué significa la suspensión? La suspensión es una partecita dentro del juicio de amparo. A través de la suspensión, nosotros podemos echar un vistazo del asunto, como ver más allá, dar un adelantito de la sentencia y decir: como está en juego y se está afectando un derecho humano de primer nivel, te voy a conceder la suspensión con efectos restitutorios. ¿Qué significa eso? Que no te vas a esperar hasta que se termine el asunto para que se resuelva y para que te digamos: autoridad, cierra el caño. No, a través de la suspensión, desde el inicio, podemos obligar a la autoridad. Se llama otorgar una suspensión con efectos restitutorios. ¿Cuáles son esos efectos restitutorios? Como se está afectando el derecho a la salud de las personas y por consiguiente el derecho a la vida, el efecto va a ser: se concede la suspensión para que la autoridad en forma inmediata y provisional cierre esa coladera o tome las medidas necesarias para que no se afecte a la salud del entorno de las personas que se encuentren ahí.
Entonces es otra vía. Si ves, son dos vías, derecho de petición y el derecho al medio ambiente sano y a la salud. Entonces, si ustedes supieran todo lo que se puede hacer a través del juicio de amparo, todos los derechos humanos que están protegidos, se maravillarían, la verdad. Lamentablemente, volvemos al punto que me comentabas. Falta esa educación, faltan esos conocimientos básicos de sus derechos humanos. Sí, lo que pasa es que la mayoría, pues, la mayoría de la gente está apática porque dice, yo para qué lo quiero, yo no lo voy a ocupar, yo ni lo voy a hacer, y bueno, nos vamos en un ejemplo tan clarito como ese que te comento de la alcantarilla, y así, o sea, así se puede estar, checando otras situaciones que hay en la colonia y que son foco de infección, que son situaciones que afectan, y que ustedes, como jueces, como magistrados, como todas las funciones que tienen, puedan ayudar a que se resuelva de una mejor manera para beneficio de todas, sobre todo las mujeres que viven en esas condiciones o que están en esas situaciones. Sí, efectivamente, tal como señalas, nosotros a través del juicio de amparo podemos proteger el derecho a un medio ambiente sano. Y ese derecho está estrechamente relacionado con el derecho a la salud. ¿Cómo se protege este derecho? Hay una figura que se llama el interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? El interés legítimo es cuando se expide un acto o una norma que por la condición o al grupo que perteneces te impacta. Por ejemplo, en materia ambiental existe la figura que se llama entorno adyacente. ¿Qué es el entorno adyacente? Que si tú, en el lugar donde vives, existe una afectación por parte de una autoridad o por parte de una empresa en materia ambiental, puedes acudir con legitimación activa al juicio de amparo indirecto. Tú o cualquiera de los vecinos. Supongamos, aquí en el vecindario. Viene aquí el vecindario y aquí en el vecindario, es un ejemplo, se instala una empresa de vertedero de residuos tóxicos de basura. Se instala aquí cerquita y empieza a hacer fosas para tirar toda la basura, todos los desechos. Pero está pegadito y está en esta área, en esta colonia, y ya ves que se requieren ciertos permisos, no puede estar aquí. En ese supuesto en el que se acude y empieza a instalar, ese perjuicio o esa afectación en la salud va a repercutir en todos los integrantes de la colonia. Entonces, el entorno adyacente significa que esa afectación va a impactar precisamente en ese grupo de personas que viven en esa colonia. ¿Qué pasa ahí? En esos casos, tú cuentas con un interés legítimo para acudir al juicio de amparo indirecto y señalar como acto reclamado precisamente la afectación al derecho al medio ambiente y por consiguiente a la salud y colateralmente a la vida. Entonces, tú tienes legitimación, el otro vecino tiene legitimación. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Que no va a tener legitimación la persona que viva a 40, 50 kilómetros a la otra orilla de San Luis. Entonces, la figura de entorno adyacente significa que si el daño ambiental afecta al área en la que tú encuentras o donde tú te provees de recursos, tienes legitimación. Este ejemplo se puede aplicar, por ejemplo, también a las comunidades agrarias, comunidades indígenas, donde alguna empresa se instale y exista un río o una laguna que provea del agua a esos grupos originarios. Si esa empresa se instala y empieza a contaminar esas aguas con desechos, ¿qué sucede ahí? También tienen un derecho para reclamar a través del juicio de amparo precisamente una afectación tanto al medio ambiente, al derecho a la salud y correlativamente al derecho a la vida. Entonces, otro ejemplo de cómo el juicio de amparo puede ayudarlas a ustedes. Puede ayudarlas a ustedes en muchos aspectos. Sí, recién también me comentaban un caso allá por el Aguaje, de una empresa que también suelta un polvo, bueno, está contaminando todo el área, incluso me dicen que hasta los autos a veces amanecen como con una capa amarilla. Eso pues es finalmente afectar la salud y el desconocimiento de las personas, pues no se hace nada, porque dices, ¿qué hago contra la empresa? Ya fui, hablé y no hacen nada. O sea, no. Aquí, por ejemplo, se llama amparo por omisión. Cuando en este tipo de casos
la autoridad competente, ya sea municipal, federal, Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, no cumplen con su obligación legal de inhibir esas conductas, por más que uno vaya y no dan respuesta, volvemos a lo mismo. Aquí los está afectando en sus derechos por una omisión, la omisión de las autoridades de no actuar. Se puede ejercer otra vez el derecho a petición o directamente reclamar el derecho a la afectación al medio ambiente y solicitar como suspensión en los efectos del acto reclamado que se ordene a la autoridad competente a que inhiba, a que clausure o a que restrinja ese cese de la contaminación en lo que se resuelve el juicio de amparo indirecto. Sí. Entonces, como en este caso y como en el otro me comentas, ustedes tienen los medios para acudir, los medios jurídicos constitucionales para que se defiendan sus derechos humanos. Cuando está en juego un derecho humano, es cuando entramos nosotros. Me salí un poquito de tema, retomando lo que habíamos comentado, porque estábamos hablando de las funciones. Entonces, la función del juez de distrito es esa, velar por tus derechos humanos en forma directa. Nuestra función va más allá. Ahora nosotros, ¿qué hacemos los magistrados federales? Nosotros revisamos que el juez de distrito haya obrado correctamente. Ahí sí podría decir que somos la segunda instancia en materia federal. Sí. Por ejemplo, si el juez de distrito o algún juez federal niega la suspensión o considera que no es idónea, acuden ante nosotros y nosotros revisamos. Somos 3 magistrados federales y decimos, efectivamente, ¿podemos decirle al juez de distrito? No. Aquí hay en juego el derecho humano a la salud y a la vida. Tú la estás negando por interés o alguna cuestión. Consideramos que tiene interés, otórgale la suspensión. Esa es nuestra función. Nosotros revisamos lo que hacen los jueces de distrito. Entonces, en materia de amparo directo, nosotros revisamos todo lo que hacen las autoridades responsables. Esto es, todo lo que hacen los órganos jurisdiccionales de San Luis Potosí. En materia de amparo indirecto, a través del recurso de revisión, nosotros revisamos todas las actuaciones que hacen los jueces de distrito. Entonces, cumplimos o realizamos un factor fundamental y clave en la defensa de sus derechos humanos. Somos la última instancia en sede constitucional para revisar sus asuntos. Arriba de nosotros, ¿quién está? Arriba de nosotros únicamente se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce únicamente de casos que por su importancia y trascendencia ameritan su análisis en México. Y cuando se plantean temas relacionados exclusivamente con la interpretación directa de un artículo de la Constitución o con el análisis constitucionalidad de una norma general. Entonces, para la Corte, los casos es un filtro, están vedados a casos muy, 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 muy particulares. Por eso te comento que somos la última instancia, porque en realidad es muy, 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 muy raro que llegue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros somos la última instancia. Sí, ya es muy difícil que ya son casos específicos, donde ya está ya muy lastimado el proceso que vivió la persona en cuestión. Nos podría platicar, bueno, cambiando un poquito de tema, nos podría platicar un poco cómo es juzgar con perspectiva de género. Porque mucha gente pues ha escuchado el término, todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo ha, aunque se ha leído o algo, la perspectiva de género, pero ¿de qué manera se juzga? O sea, si lo pudiera explicar así como desmenuzadito también, como ahorita, ¿qué es? Claro que sí, claro que sí. Miren, antes de entrar a eso, yo les comento que precisamente una de mis propuestas, si ustedes me dan su voto de confianza, es precisamente juzgar bajo ciertas ópticas. Yo lo llamo, para que mejor me entiendan, es juzgar acorde con la realidad social y no únicamente con las constancias. Para el ámbito jurídico de los abogados me dirían una blasfemia, ¿por qué dice que no juzgar con las constancias de autos? Para el ámbito jurídico y técnico, que no lo planteo en las propuestas, es juzgar con perspectivas. Juzgar con perspectiva es ponerte unos lentes para ver el asunto en forma diferente. No como lo ven los abogados en forma
concreta y únicamente lo que obra en el expediente. Las pruebas que presenta la parte actora, las pruebas que presenta la parte demandada y apegándome a la ley. La técnica. No, yo cuando hago eso, cuando juzgo con perspectivas, yo cambio de lentes. ¿Para qué cambio de lentes? Para ver los asuntos de una forma distinta. ¿Qué forma distinta es a la que me refiero? Verla con una sensibilidad social. Para ello existen diferentes formas de aplicar esta técnica jurídica. Una de ellas se llama la perspectiva de género, que es ver los asuntos con sensibilidad y realidad social en beneficio de las mujeres violentadas. Perspectiva de infancia, ver los asuntos bajo la óptica y la percepción de la defensa, de la protección de los niños. Perspectiva de interculturalidad, ver los asuntos bajo la óptica de protección a los grupos originarios o personas indígenas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esas gafas especiales, si me quieran entender, es precisamente para nosotros ver el asunto de una forma distinta. ¿De qué forma distinta? Ver las vulnerabilidades de ustedes. Al ver las vulnerabilidades de ustedes, yo tengo una facilidad, como no tienes idea. ¿Qué facilidad es? Yo puedo suplir la deficiencia de la queja. ¿Qué significa suplir la deficiencia de la queja? Significa que con independencia de que tú me alegues o no alguna cuestión en tu asunto, yo te voy a ayudar. Eso se llama. Yo voy a suplir todos los argumentos que tú no me hiciste. Y este concepto va más allá. No únicamente se queda en suplir los argumentos. Incluso puedo recabar de oficio pruebas. Puedo recabar de oficio pruebas y traerlas al expediente para beneficiarte. Entonces, juzgar con perspectiva de género es juzgar y analizar los asuntos con cierta empatía, sensibilidad social y en defensa de sus derechos. Y aquí qué bueno que tocas el tema, porque te voy a explicar un poquito por qué se resuelve así. Nosotros debemos partir del principio de discriminación. La discriminación parte del hecho de que existe una desigualdad en juzgar en ciertos grupos o personas sin tomar en cuenta la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es la igualdad material que tenemos todos. Es el principio o es el fin que pretende el juzgador. Juzgar con igualdad sustantiva. Para que me entiendan, piso parejo. Sí. La igualdad formal ante la ley es que la ley sea igualitaria en todas las personas. Por ejemplo, que la ley regule el mismo supuesto derecho tanto al hombre como a la mujer. Y también igualdad ante la ley, que el juez la aplique en forma correcta. Pero la igualdad sustantiva va más allá. La igualdad sustantiva pretende, o el propósito fundamental, es hacer realidad esa igualdad, hacer realidad ese desequilibrio que exista, en este caso, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque con base en los estereotipos, con base en las costumbres machistas, con base en criterios sesgados de la sociedad, conductas culturales erróneas, se ha minimizado el papel de la mujer en la sociedad y la ha discriminado a cierto punto que ha sido afectada en sus derechos. Ahora, estos lentes que nos ponemos para juzgar en su beneficio se pueden ampliar, se pueden hacer, como dicen, binoculares. ¿Cómo? A través del principio de interseccionalidad. ¿Qué es el principio de interseccionalidad? El principio de interseccionalidad es que tú como mujer tengas a una o dos o tres o cuatro o cinco o seis situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en primer lugar, eres mujer. Ya desde ahí yo tengo que analizar si hay alguna circunstancia que implique un desequilibrio de poderes en relación con tu pareja. Segundo lugar, si eres madre soltera, ya hay una segunda situación de vulnerabilidad que a mí me permite protegerte más. Tercer punto, aparte de ser madre soltera,
tienes hijos que dependen económicamente de ti y no cuentas con recursos económicos. Esa tercera situación de vulnerabilidad a mí me va a hacer que te ayude más. Aparte, ser mujer, supongamos, ser soltera, hijos que dependan de ti, no cuentas con recursos económicos, pues ¿qué crees? También eres una persona perteneciente a un grupo originario, una persona indígena. Entonces, ya son 4 factores, 4 calidades que a mí me van a permitir ver el asunto de diferente óptica. ¿De qué óptica? Apoyándote. Entonces, si yo en los asuntos estoy resolviendo y advierto que tú tienes esas 4 vulnerabilidades, yo voy a hacer en mi análisis jurídico un equilibrio y voy a poner el piso parejo. ¿Cómo? Te voy a ayudar a recabar de oficio pruebas y voy a suplir la deficiencia de queja a tu favor. ¿Para qué? Para eliminar esa situación o ese grado de discriminación. Discriminación. Entonces, ese ejercicio técnico jurídico que se llama juzgar con perspectiva de género, a mí me va a hacer advertir esa situación de circunstancias de violencia hacia la mujer y me va a permitir ayudarte. En síntesis, es juzgar con perspectiva de género. Te comento, también está juzgar con perspectiva de interculturalidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo he aplicado o cómo se ha aplicado la perspectiva con interculturalidad? Yo recuerdo un asunto, les voy a poner un ejemplo práctico, en la cual un grupo se podría decir, de personas pertenecientes a un grupo originario, promueve amparo indirecto. ¿Con qué propósito? Hay un principio constitucional que se llama la libre autodeterminación de los pueblos. Ese principio se encuentra contenido en el artículo 4 constitucional. ¿Qué dice este principio? Este principio señala que los pueblos indígenas tienen la facultad o tienen la posibilidad de gestionar su gobierno y su administración en forma autónoma e independiente, con base en sus usos y costumbres. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber injerencia por parte del Estado, salvo cuando haya violación de derechos humanos. Ni los pueblos originarios pueden violar derechos humanos. Los derechos humanos son inviolables. Pero, en este caso, en relación a la forma en cómo presentan a la forma en que se gobiernan, en la forma en que se administran, ellos tienen libre autodeterminación. Es un derecho reconocido a los pueblos originarios por tantos años de lucha y tanta discriminación que han sufrido. Es un derecho excelente que les va a ayudar mucho y va a generar que esas asimetrías de poder vayan desapareciendo. Entonces, es a través de ese principio, ese derecho de la libre autodeterminación, es que ellos han acudido al juicio de amparo indirecto a reclamar por medio de esta vía. Continuando, aquí tenemos, bueno, nos podría compartir sus propuestas de su campaña. La verdad, yo ya las he visto en diferentes medios y están muy interesantes, están muy padres, se me hacen muy diferentes y bueno, me gustaría que nos las compartiera de una por una para que la gente que va a votar, que tiene el poder del voto, pueda elegir y pueda saber lo que usted está proponiendo. Sí, no, muchas gracias. Pues básicamente son 5 propuestas principales. Propuestas tengo muchísimas. No, hombre, una revolución en justicia, pero únicamente le voy a decir las 5 principales. La primera es resolver acorde con la realidad social y no únicamente con las constancias que obran un expediente. Si bien hay que ser técnicos en el juicio de amparo, eso no significa que podamos poner, como les mencionaba, unos lentes y bajo esos lentes, bajo esas gafas, ver el asunto de forma distinta, con sensibilidad social. Entonces, esa es mi propuesta, resolver precisamente con base en los problemas, ponerme en los zapatos de las personas para resolver con más justicia. La segunda propuesta que tengo se llama puertas abiertas para todos. ¿Qué significa? Que cualquier persona que sea parte en el procedimiento pueda acudir directamente conmigo a exponerme y a plantearme sus problemas con objeto de yo conocer de primera mano la realidad social y cuál es el problema que le aqueja. ¿Para qué? Para yo tomar conciencia del asunto y poder resolver en forma más efectiva las sentencias. ¿Eso por qué me ayuda?
Me ayuda porque cuando las personas me cuentan de primera mano sus problemas, yo puedo ver el asunto en una forma más amplia, más apegada a la realidad y ver realmente cuál es el trasfondo del problema. Esa propuesta, la verdad, a mí se me hace muy interesante, se me hace muy buena, porque si es de tener el acceso a hablar con la persona y decirle, es que no nada más es esto, atrás hay este tipo, por Exactamente. decir, un tipo de maltrato, un tipo de situación de violencia, de esto, supongamos, da un ejemplo, que usted lo pueda conocer, porque nada más es lo que viene en el expediente y la verdad es muy, muy corto, y eso la verdad se me hace súper bien, o sea, esa política de puertas abiertas. Y como te comentaba, no únicamente en lo jurídico, en la accesibilidad, Ujú. en puertas abiertas en la accesibilidad material. Trataré en la medida de lo posible que esas trabas para que acudan ante mí se eliminen. Yo siempre he dicho, vengan conmigo, expónganme sus problemas, sus alegatos, porque a mí me ayuda en la forma de resolver. Simplifican mi trabajo. Ujú. La tercera propuesta es que el eje rector de mi labor jurisdiccional van a ser los grupos en situación de vulnerabilidad. Como te comentaba y pusimos varios ejemplos, personas, madres, mujeres vulneradas, violentadas, grupos originarios, en este caso personas con discapacidad, Ujú. niños, personas campesinas o sujetas al régimen agrario Ujú. y personas que por su condición o su extracto social o su condición económica no cuenten con los recursos suficientes para contratar abogados. Ese va a ser el enfoque de mi labor, proteger a esos grupos en situación de vulnerabilidad. Ujú. Como cuarto punto, yo sé que un tema que aquí les aqueja mucho a la gente es que se tardan muchísimo en resolver. Sí, también. Y yo sí les doy toda la razón, pero créanme, yo ahorita en mi función jurisdiccional estoy haciendo un sobreesfuerzo para tratar de resolver y listar en la medida de lo posible el mayor número de asuntos. A veces la infraestructura no nos alcanza. Son demasiados, son tantos los asuntos y son el mismo número de personal que es complicado. Pero en la medida de lo posible yo voy a tratar de resolver todos los asuntos en forma más rápida. Y en especial, y es mi propuesta, yo voy a resolver los asuntos en los que se encuentre en juego algún derecho humano de primer nivel. ¿Cuáles son los derechos humanos de primer nivel? Cuando esté en riesgo tu vida, tu salud o tu integridad personal, yo le voy a dar preferencia a resolver a ese tipo de asuntos sobre los demás. Un ejemplo, en el tema de alimentos que esté reclamando un menor. Para mí va a ser prioritario resolver ese tema de alimentos sobre asuntos fiscales, por ejemplo. Sí, claro que sí, es mejor. Entonces, Ujú. cuando se encuentre en juego algún derecho humano en ese sentido que requiera protección inmediata, yo voy a resolver, voy a dejar de lado todo y los voy a resolver. A eso me comprometo. Y como quinta propuesta, y no menos importante, es voy a entablar unas mesas de diálogo, una apertura de diálogo con todos los estudiantes de las universidades. ¿Por qué? Porque ahorita que he estado dando pláticas, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad de Matehuala, en la Universidad Mesoamericana, en varias universidades aquí en San Luis, me he dado cuenta de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que no existían jueces y magistrados federales que acudieran a compartir sus conocimientos. Los conocimientos se quedaran encapsulados y únicamente para la gente del Poder Judicial de la Federación. Ahora no, hay que democratizar la justicia y hay que compartir esos conocimientos a las demás. Por eso son este tipo de pláticas. Entonces, yo, en ese sentido, voy a aperturar esos canales de diálogos para tratar de apoyar en la medida posible a todos los estudiantes, compartirles mis conocimientos en forma práctica. No únicamente me quedo en lo teórico, en forma práctica y a su vez, eso a mí que me va a ayudar, me va a ayudar para retroalimentarme de todos sus conocimientos y dictar sentencias más justas. Pues en síntesis, son esas 5 propuestas Ajá. las que tengo. No, muy, muy interesantes todas, la verdad, muy, muy padres. Todas y cada una tienen un enfoque diferente, están muy, muy dirigidas. Y bueno, sí es importante, sobre todo esta última también, porque bueno, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y no lo vacían, no lo dan.
Y bueno, usted está hablando de dar el conocimiento a los jóvenes que tienen las ganas de crecer, que tienen las ganas de seguir adelante y que a lo mejor en teoría sí, pero en la práctica es cuando ahí se atora la persona. Y bueno, en base a esto que está proponiendo, la verdad está muy padre, muy interesante que vaya a hacer todo esto porque finalmente es ayudar a crecer a los jóvenes, al país, que todo salga bien y que haya un cambio positivo en todo esto de las reformas y de todo lo que se viene. No sé si guste agregar algo más ya para cerrar. En relación con lo que tocas, yo siempre he dicho que los conocimientos se tienen que compartir. ¿De qué caso tiene que seamos unas bibliotecas si no se ponen en práctica estos conocimientos? Yo los invito a los jóvenes en particular, que se preparen, que estudien, que se informen. ¿Y por qué? Porque entre más nivel jurídico haya en la sociedad, más nos van a plantear este tipo de temas, este tipo de amparos, y eso a nosotros nos va a forzar a estudiar aún más y sacar sentencias más justas. Pues no, más que nada, agradecerte el espacio, agradecer a Fundación Luna, Asociación Civil, estas aperturas, reconocerle a la dirigente esta labor altruista que hace en beneficio de todas las mujeres. Sigan apoyando estos espacios, su participación es muy importante. Para que se mantenga en pie una fundación requiere de gente, requiere de mujeres, requiere de apoyos, requiere de enlaces. Mientras exista más y más y más gente que se sume en su calidad de mujeres, estos espacios van a seguir abiertos. Entonces, te agradezco, no sin antes mencionarles, mi nombre es José Ernesto Ramírez Reyes. Si consideran que soy la opción idónea para que voten, les pido, por favor, busquen la boleta rosa que es para magistrados federales, acudan a la columna derecha, que es la columna de hombres, busquen mi nombre completo, empezando por apellido paterno, Ramírez Reyes José Ernesto. Yo soy el número 28. Grábenselo bien, 28. Y ahí va a haber un cuadrito, que son mis materias, civil y administrativa. Por lo regular, considero va a ser un cuadrito naranja, pero del color que sea, es la materia civil y administrativa. Ese cuadrito que va a estar al lado de mi nombre va a estar arriba en 4 cuadritos, 4 secciones, que es donde se va a poner el nombre del candidato. Entonces, ven el cuadrito de color que va a estar arriba en todos los candidatos, ven el número 28 y ese número 28 lo van a poner en el cuadrito de color que corresponde en la parte superior, 2 y 8. Es muy fácil votar. Yo ahí les invito a que me sigan en mis redes sociales, ahí en la página de Facebook y en Instagram, subí un video donde en solo 5 pasos ustedes pueden aprender cómo votar. Sí, ya lo pude ver. De hecho, se los vamos a también a compartir en nuestros canales, en el podcast. Les vamos a subir el video de cómo va a ser el procedimiento y también en la página de Nueva Luna en Facebook y en todas las redes y en las redes que ya tiene el maestro. Pues es un gusto, un placer y muchas gracias por aceptar esta plática y esta información que la verdad nos ha servido bastante. Muchas gracias y que no sea la última. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Sí, ya. Bueno, y continuando con nuestro segmento, las amigas y los amigos de Manguito. Bueno, hoy les queremos presentar 3 hermosos perritos. La primera es Dulce, es una perrita ya esterilizada de 1 año y medio. Convive con otros perritos, convive con niños, es una perrita juguetona, es activa, es dinámica, y también es muy ad hoc para los jóvenes que tienen actividad y que